Está comenzando Caminar Volando, un podcast que busca que de forma práctica, concisa y efectiva y sin ningún tipo de intermediarios puedas corroborar la existencia de Dios y conectar con Él de una vez y para siempre. Ya comienza Caminar Volando. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast. Siguiendo con esto de el Sermón del Monte, cuando Jesús le dice a la gente cómo y qué tienen que hacer y cómo tienen que vivir para poder ser felices, alcanzar la cima de la felicidad, y que sepan cómo hacerlo. Después cada uno está en uno decidir o no hacerlo. Una de las cosas que plantea es que Jesús en ese momento, ustedes entiendan, y que es interesante en el contexto histórico donde Jesús está desarrollando su vida, que era un contexto donde vos tenías el imperio romano gobernante y a nivel religioso, los romanos dejaban a los pueblos continuar con la religión que tenían, ¿no? Y en este caso estaba el gobierno de Roma sobre lo que era Israel, pero el pueblo de Israel, del que era Jesús parte, obviamente, la religión era la que ellos estaban siguiendo. Y a la vez, este pueblo de Israel en un principio arrancó de hecho como una teocracia, era una serie de leyes que Dios les dio a Moisés. ¿Para qué? Para que ellos se regulen a sí mismos con esas leyes, porque no había un rey. Después el pueblo quiso un rey, Dios no quería que tengan rey, pero ellos insistieron, Dios les dijo que iba a ser un perjuicio para ellos por la cantidad de cobros de impuestos que iban a tener, pero bueno, los israelitas quisieron un rey y tuvieron un rey. En todo este contexto, como era una teocracia en un momento, más allá que después vino un rey, hubo varios reyes, hasta que el pueblo de Israel desobedeció y perdió en un momento lo que era el templo donde Dios estaba. Cuando aparece Jesús, que Jesús era el Mesías, una gran parte de los judíos no lo reconocen, algún porcentaje más pequeño sí, esto después lo podemos, hay un porqué en todo esto después lo podemos ver más adelante, está ahí muy bien explicado, si no me equivoco, en el libro de Romanos del apóstol San Pablo, en el capítulo 11, y Jesús plantea lo siguiente, y lo voy a leer primero y después vamos a hablar por qué. Dice lo siguiente: no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto. Hasta que ésta se cumpla totalmente. Por eso, el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así les enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de Dios. Les advierto que, a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y maestros de la ley de Dios, no podrán entrar en el reino de Dios. Acá, ¿qué es lo que les dice? Que Jesús no venía para que no se cumpla lo que Él ya había dicho y enseñado a través de los profetas, a través de los distintos Moisés, que estableció la ley base de todo. Jesús le dice que Él no vino a abolir eso. Más le dice, ustedes tienen que ser, los que tienen a Jesús en el corazón, tienen que ser aún más obedientes que ellos. Y dice que todo esto va a seguir así hasta que todo esto se cumpla. ¿Qué significa? Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos hechos históricos que van a ir pasando a lo largo del tiempo, porque el mundo que conocemos va a tener un claro fin. El ser humano como tal va a tener un fin, y después, dependiendo la salvación de cada uno de nosotros, hay un lugar u otro lugar. Simplificando, pero en términos prácticos, cielo e infierno, pero con todo lo que significa, que lo vamos desarrollando. Pero acá lo importante de todo esto, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? Es lo siguiente.
Cumplir la ley es muy difícil. Hacer las cosas que están bien es muy difícil. Gran parte de las cosas que Dios nos dice que no hagamos son muy difíciles de hacer. Es más, muchas casi hasta parecen imposibles. Es más, muchas cosas que a veces tenemos que dejar de hacer son cosas que nos gustan hacer. Obviamente, si revisamos eso que de repente nos da placer o nos gusta hacer y Dios nos dice que no, es porque cuando lo ponemos a revisar, hay algo de eso que nos hace daño. Hay algo de eso que está mal. Después están esa gente que ya polariza todo, que no vamos a profundizar, pero dice, una vez, no, Dios no quiere que tengan, no, al contrario, Dios creó el sexo. Dios no dice que no sean fornicarios. ¿Qué significa? La gente que está teniendo todo el tiempo sexo con todas y un montón de personas. Dios se refiere a eso, que eso te va a hacer mal. Por eso te dice que no lo hagas. Cuando nosotros ponemos a analizar la ley de Dios, básicamente Dios lo que está diciendo siempre, que las cosas que te dice que no es de, ay, no, te digo que no. No, te las dice que no porque te van a hacer mal. Yo, en mi experiencia, un montón de cosas y un montón de cosas que sé que están mal y las sigo haciendo y estoy trabajando en ellas, están buenas. Pero en el punto es que cuando la pones a analizar, el resultado de eso es malo en la vida de uno. En mi vida ha sido malo y a veces muchas de las cosas no tienen que ver con el hecho, sino habla con el exceso de eso. Y lo tenemos clarísimo. Es como, pongo un ejemplo burdo, chocolate. Si comemos un poco de chocolate está perfecto. Ahora, si comemos un montón de chocolate, nos va a hacer mal. Y eso traspolado a todo. Entonces, pero lo importante de todo esto, que por qué dice Jesús, ¿qué está queriendo decir con esto? Yo no vine a abolir esto, sino para que lo cumplan, es más, y que lo hagan mucho mejor. Porque Dios, cuando decide y viene a vivir adentro de nosotros, lo que hace es que desde adentro, por eso el capítulo se llama Desde adentro, el hacer las cosas bien, el dejar de hacer las cosas mal, si lo queremos actuar, a la larga fallamos. Pero si lo hacemos orgánicamente, en un proceso natural, por el trabajo que Dios hace dentro nuestro, por el lugar que le damos a Dios en nosotros, ahí es cuando, casi sin darnos cuenta, les digo porque me pasó, vamos a empezar a ver modificaciones en nuestra vida, cambios profundos en nuestra vida, por el mero hecho de buscar a Dios todos los días, leer lo que Dios dice todos los días, darle lugar y espacio, estar dispuestos a hacer lo que está bien, a dejar de hacer lo que está mal, a cuando identificamos algo que está mal, pedirle ayuda a Dios para dejar de hacerlo. En un momento lo vamos a dejar de hacer. Hay cosas que nos van a llevar años dejar de hacerlas. Hay cosas que nos van a llevar años empezar a hacerlas. Pero con ayuda de Dios vamos a poder hacer lo mejor de la ley y muchísimo, muchísimo más. Este es el desafío que Jesús nos dice. Y el peso no está sobre nuestros hombros solamente. El peso Él lo comparte con nosotros, porque Dios, adentro nuestro, el Espíritu Santo, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la entereza, va a hacer todo el proceso. Muchas cosas llevan años, ¿saben por qué? Porque Dios tiene que sanarnos creencias, hechos traumáticos que vivimos, hasta que nos pueda modificar, porque el hacer las cosas bien, la obediencia, si lo quieren llamar así, es hacer las cosas bien y que nos hacen bien y que no hacen mal a los otros y que les hacen bien a otros, que todo eso nazca de nosotros, desde adentro, de forma orgánica, de forma no forzada ni impostada, sino que Dios fluya en nosotros y Dios nos vaya transformando desde adentro al punto de que un día nos sorprendamos a nosotros mismos por la amersión en nosotros mismos con la que estamos viviendo y darnos cuenta, les digo porque me pasó, que sin la ayuda de Dios es imposible que nosotros seamos
el que somos en ese momento, sabiendo quiénes fuimos y las veces que con nuestras fuerzas quisimos modificar algo y no lo pudimos hacer, porque ese es otro punto, que lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando queremos modificar, hay cosas que las podemos hacer, pero hay cosas muy profundas que sin la ayuda de Dios es imposible. De hecho, hay un versículo, una palabra que dice, sin mí nada podéis hacer. La ayuda de Dios cambia radicalmente lo que queremos mejorar y ser, como ese capítulo que subí hace poco, si no me equivoco, que dice piedra o plastilina, en realidad piedra o cerámica. Hablaba de la mano del que mueve un material, porque lo que para nosotros es imposible, como trabajar con el poder de las manos una piedra y necesitamos de repente otro tipo de elementos, para Dios la piedra es como plastilina, es como arcilla. Y Dios en nosotros trabajando y dándole a nosotros lugar puede hacer que nosotros hagamos el límite y más. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos.